La Cámara de Representantes de Estados Unidos, dominada por los republicanos, aprobó una ley que permitirá juzgar, ya hablando de otras noticias, como adultos a adolescentes de 14 años acusados de delitos violentos en Washington, D.C. Al mismo tiempo, aprobaron el mecanismo que reduce de 24 a 18 años la edad para que una persona se considere delincuente juvenil. La ley busca reducir los crímenes violentos como el homicidio y robo a mano armada. Según el Departamento de la Policía, en 2024 más de la mitad de arrestos por robo correspondían a menores de edad. Ahora la ley deberá pasar por el Senado, donde se requiere que al menos 7 demócratas voten a favor. Se llamaba Danta Wright y tenía solo 17 años. El abogado constitucionalista Rafael Peñalver nos recibe a esta hora desde la ciudad de Miami, en Florida. Abogado, bienvenido nuevamente, qué gusto tenerlo aquí. Nicolás, siempre es un gusto estar con ustedes, de verdad. Qué bueno, qué gusto. Esta nueva legislación, abogado, o este proyecto aprobado por la Cámara de Representantes que permite juzgar como adultos a menores de 14 años en Washington, ¿es una medida ejemplarizante o una medida política, teniendo en cuenta la rivalidad que hay hoy entre la administración republicana y el gobierno demócrata de la capital estadounidense? Yo te diría que es una reacción a la situación de criminalidad juvenil en Washington. Todo, desde luego, hoy en día se hace con un aspecto político para justificar la presencia de la Guardia Nacional en Washington. Así que están tomando medidas que no se habían tomado antes para justificar la presencia militar de la Guardia Nacional que responde al presidente, y se está creando una situación donde hay muchas dudas sobre cuál es la verdadera intención de la Guardia Nacional que se está mandando a distintas ciudades con distintos pretextos. En Los Ángeles se mandó con el pretexto de la protesta que hubo allí, cosa que era una cosa relativamente menor, pero el presidente lo utilizó para mandar la Guardia Nacional. En Washington utilizó el pretexto de la criminalidad, y así se está pasando a otras ciudades. En Memphis dicen que próximo va a ser Boston y Chicago. El hecho es que en Washington existía esta ley que se le trataba a cualquier menor de 16 años, se le trataba como un juvenil, y se trataba de enfatizar lo que era no el castigo, sino la rehabilitación. Y ahora han puesto esta propuesta de ley que baja la edad para ciertos crímenes a 14 años. Y para que se le trate a esa persona como un adulto y que el énfasis sea en el castigo y no en la rehabilitación. Hay muchos estados que tienen leyes similares, incluyendo el estado de la Florida, que ponen para ciertos delitos, pues el fiscal tiene la opción de tratar a un menor hasta de 14 años como si fuera un adulto. ¿De qué tipo de delitos estamos hablando en el caso de Washington? Lo que se propone es, estamos hablando de asesinatos, de personas que sean secuestradas, robos con armas, ese tipo de asalto, un asalto armado. Y te repito, es una reacción a la criminalidad de Washington, que hace 2 años era una de las ciudades con más alto índice de criminalidad en el país. Eso ha ido bajando significativamente en los últimos 2 años, y por eso es que se cuestiona en realidad si el enviar la Guardia Nacional en la forma que lo ha hecho el presidente, si el objetivo real es la baja de la criminalidad o una presencia militar en la capital de los Estados Unidos en un momento de tensión política, y donde se discute si la verdadera intención del presidente es bajar la criminalidad o tener las tropas presentes para cualquier acto político que desee hacer en un tipo de un reto electoral o algo parecido. Pero, abogado, ¿y la participación en sí de los menores en esos crímenes es considerablemente mayor para estar barajándolo en una ley? Es considerable, y lo que se está viendo aquí es que en Washington ha ido aumentando
la criminalidad en el grupo de 14, 15, 16 años, incluyendo personas que habían estado involucradas en asesinatos y sin embargo se les trataba como un juvenil y a los 3 o 4 años ya estaban otra vez en la calle, porque se les trataba como un menor de edad, se les trataba como personas que se les podían rehabilitarse y por lo tanto el castigo era muy leve en consecuencia a lo que habían hecho. Es una reacción donde eh, el voto en la Cámara de Representantes fue un voto relativamente partidista y volvemos al punto donde los demócratas los vuelven a poner en una posición donde aparentan estar como débil peleando contra el crimen, una posición política de desventaja, cuando muchos creen que todo esto simplemente es una pantalla para el presidente cada vez ir cogiendo más y más control militar de la capital de los Estados Unidos y de otras ciudades del país. Señor Peñalver, pero si hay una participación nutrida cada vez mayor de los menores de edad en este tipo de crímenes de alto impacto, ¿usted evaluaría eventualmente esto como un modelo de rehabilitación? Desgraciadamente estamos viendo una situación de recurrencia en esos grupos, en esos muchachos y muchachas de 14, 15, 16 años que fueron tratadas como menores y se les aplicó la rehabilitación y no el castigo. Hay mucha reincidencia en ese grupo de personas. Reincidencia que cuando ya después son adultos, pues se les trata como adultos y se les castiga como adultos, pero ha fallado la tesis de la rehabilitación, en gran parte ha fallado en ese grupo. Fíjese que este es un debate prácticamente global. En el caso de Colombia, el asesinato del exprecandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien fue precisamente baleado por un adolescente. La viuda planteaba hace una semana mayores castigos para quienes cometen crímenes siendo menores de edad y sobre todo si son asesinatos, y ella ponía un ejemplo: si un menor de edad no tiene ninguna otra opción que cometer un delito por las diferentes presiones que pueda estar recibiendo, y dice, a ver, si yo cometo este delito y solamente me esperan 3 o 4 años de prisión, pues parece clara la decisión que podría tomar. Pues ahí de alguna manera entran a jugar también otros métodos de disuasión, ¿no? Eso era lo que planteaba básicamente María Claudia Tarazona en la entrevista con nuestra cadena aliada Noticias RCN. Por favor, veamos esas declaraciones que me parecen importantes para nutrir este debate, abogado. Porque si un niño de 15 años toma la decisión, y ya hablamos de lo que hay detrás de esa decisión, pero en ese momento toma la decisión de acabar con la vida de una persona, como la que hizo este joven con Miguel, la consecuencia en la vida tiene que ser proporcional a eso. Y eso tiene dos aristas. La primera, respondes por tus actos y respondes proporcionalmente por tus actos. Y lo segundo es protegerlo, porque a un niño de estos que en su vida ha visto 2 billetes juntos, le ofrecen 20 millones de pesos, no tiene nada que perder, su vida no tiene ningún valor, mucho menos la vida de una persona que ni conoce ni le importa, no tiene ningún tipo de moral ni de ética, ¿sí? Él dice que sabía que lo iban a matar y que tampoco le importaba, mejor para él si lo matan. Le ofrecen 20 millones de pesos y le dicen, usted va a la cárcel 7 años y sale en 5 o en 4 por buen comportamiento, si estudia y tal. Va y mata sin ningún problema. Pero si le decimos no son 20, no son 7 años, sino son 40, porque cuando tú matas a alguien, te tienes que ir preso 40 años para que respondas por tus actos y formemos una sociedad de valores y justa, o le dan muchísima más plata y se les vuelve un problema, o el chino dice no lo hago. Abogado, vuelvo con usted y vuelvo en este caso, ya después de haber recordado lo que pasó en Colombia, con lo que está ocurriendo en Estados Unidos. ¿Usted creería que hay que enfocarse más que en la rehabilitación, entonces en el castigo?
La pregunta es si el castigo es eficaz, porque también con el castigo le pones a una persona 10 años de cárcel, 15 años de cárcel, y muchas veces salen de la cárcel en peores personas que las que entraron, y con más ansias de cometer otros delitos más graves. Si la cárcel no sirve, si la cárcel solamente es un castigo y el castigo solamente lo puedes llevar hasta cierto punto y de ahí en adelante pues la persona sale después de haber estado conviviendo con delincuentes aún peores que él, lo que sirve la cárcel entonces es para entrenar a hacer mayores delitos. Es una situación que la penalidad, la cárcel es solamente una reacción eh, incompleta de una sociedad que ha fallado en proveer ciudadanos que cumplan con la ley. Las causas aquí son mucho más profundas de lo que se trata de responder o con rehabilitación o con castigo, pero la sociedad está viendo un colapso de la falta de familia, de la falta de empleo, de la falta de oportunidades, del respeto que se ha perdido hacia las instituciones y muchas veces, en este caso en Washington, desgraciadamente, el respeto que se está perdiendo hacia las instituciones viene desde las más altas esferas. Así que una sociedad que como Estados Unidos, que es una democracia, que estamos viendo que es una democracia tan frágil, que se está desplomando frente a nuestros ojos, si no existe ese respeto, si no existe una base de oportunidades y las personas jóvenes se encuentran en la calle sin empleo, sin mayor incentivo y el crimen es la salida fácil, pues para la sociedad es una situación extremadamente difícil de cómo responder a eso. Pero ¿no serviría también de alguna manera como, ¿cómo llamarlo?, método de disuasión el hecho de contemplar mayores penas? Es decir, antes de llegar a la cárcel, ¿esto no podría servir como disuasión a esos potenciales criminales de no cometer esos crímenes por penas más altas? Sin duda que tiene ese efecto, y esa es la razón porque se imponen estas penalidades, pero la cárcel, en mi opinión, tiene que ser más que un laboratorio de cómo endurecer tu conducta. Y desgraciadamente el sistema carcelario en Estados Unidos está fallando enormemente. Y tampoco la cárcel, si tú no combinas una mezcla de penalidad con rehabilitación, lo que estás es creando a nuevos delincuentes y soltándolos para las calles con cada vez más encrudecido sus convicciones de buscar el beneficio económico, que es algunos que buscan en el robo, otros simplemente han perdido todo sentido de humanidad y van y matan por matar. Y desgraciadamente en la cárcel lo que hacen muchas veces es que aprenden nuevos métodos de cómo hacerlo. Abogado Peñalver, muchas gracias por haber estado con nosotros nuevamente. Muchas gracias, siempre es un gusto.